Ser fiel a aquello que el Señor estaba mostrando durante la adoración. Y se manifestó un ángel muy poderoso. Es un ángel de aguas. Y mientras estábamos durante la adoración, este ángel comenzó a escuchar la adoración y las aguas fluían y fluían y fluían. Y este ángel puso sus dos manos juntas porque empezaba a derramarse una agua fresca. Un agua pura, un agua cristalina. Y mientras estas aguas comenzaban a fluir a través de su mano, de sus manos, porque en realidad sus dos manos las tiene juntas, y las aguas comienzan a saturar este lugar. Y mientras esas aguas corren, se escucha una voz del cielo que dice: beban, beban, beban de las aguas, beban de la fuente. Beban de estas aguas que traen vida eterna. Beban, beban, beban de las aguas. Y desde la puerta de las aguas, parados en este lugar que también tiene conexión con las aguas, junto con este ángel poderoso de aguas. Y por cierto, el ángel de la cumbre también ha sido convocado. Él ha reconocido a los hijos y se goza por el nuevo tiempo, por la expansión, se escucha en el cielo, que viene a este lugar. Puesto que aquello que han estado recibiendo y van a continuamente seguir recibiendo, está trayendo expansión, dice el Padre. Expansión a sus espíritus, expansión a su revelación de Cristo, expansión en la autoridad. Y se ve como en esa expansión, en el espíritu van tomando lugar. Es como cuando dice la palabra: extiende tus estacas, alarga tu tienda y no seas escaso. Y se ve como en el espíritu empiezan desde este lugar de las alturas a extender sus estacas al norte, al sur, al este y al oeste. Y se levantan ángeles desde las montañas, desde los lugares altos, y comienzan a mirar aún desde las alturas y dicen: los hijos se están levantando. Efectivamente hay una fuente en este lugar, y por eso el ángel conectado con las aguas. Padre, te damos lugar para todo lo que tú quieras hacer en estos minutos. Espíritu Santo, tú eres el que inspira la palabra.
Y tú como viento que vienes de donde tú quieres y vas a donde tú deseas ir. Así es como queremos movernos hoy. Te damos libertad completa y total para que tú te muevas como tú desees moverte, trascendiendo el tiempo, trascendiendo el espacio, conectados con la eternidad. Los espíritus de los hijos son despiertos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Y que la revelación de Cristo, que la faz, el rostro del Corderito nos pueda ser revelado, manifestado en una mayor profundidad el día de hoy. En este día 10 del mes de Aviv, preparándonos y preparando al Corderito, nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Me siento muy honrado de poder estar delante de ustedes, amados. Y cuando el pastor Fidel me habló acerca de que pudiéramos considerar estar aquí para compartir acerca de las cortes celestiales, definitivamente saltó algo muy profundo en mi corazón, puesto que el tema de las cortes celestiales no es un tema que sea, no quiero sonar a que sea, eso es muy profundo, como que wow, una cosa muy, a pesar de que sí lo es, a pesar de que sí tiene diferentes profundidades en las escrituras. El tema de las cortes celestiales, puedo moverme, ¿no es cierto? ¿Puedo? Sí, ¿está bien? Y si es que voy a causar problemas con el sonido, me avisan para que simplemente me quede acá. Solamente que me gusta estar conectado con ustedes, ¿sí? Pero el tema de las cortes celestiales, me voy a quedar aquí. El tema de las cortes celestiales hace lo siguiente. Tú puedes mirar las cortes celestiales desde la parte de la mente humana. Tú puedes entender las cortes celestiales simple y llanamente desde el lugar donde nosotros vamos a entender, vamos a comprender, vamos a tener conocimiento, va a ser expandida tu mente en ese sentido. O bien puedes entender las cortes celestiales desde el espíritu. Son dos diferentes, totalmente diferentes tipos de entendimiento. El entendimiento natural nos va a llevar simple y llanamente a cosas muy naturales. El entendimiento espiritual va a elevar a la iglesia. Y eso es lo que veía, pastores amados, y por eso me paro delante de ustedes, delante de la congregación. Durante la adoración veía cómo la iglesia, Roca Fiel, qué interesante el nombre, Roca Fiel, era elevada en el espíritu a un lugar en los celestiales, el cual nunca antes había estado. Y escúcheme bien, por favor, no por causa de la enseñanza, sino por causa de todo el proceso que ustedes han estado atravesando. Porque esta enseñanza va a ser simplemente es como un escalón más, nada más. Pero todo el proceso que ustedes han estado atravesando, el cual yo no lo conozco, yo ni siquiera lo sé. La pastora Marisol simplemente me estaba comentando al principio y me dijo: sabes, hemos estado pasando desde que empezamos a las 5:30, nos reuníamos y ahora estamos haciendo, y el Señor simplemente me mostró, es un proceso en el cual ustedes están todavía, pero están siendo elevados y posicionados en un lugar en los celestiales, el cual no lo han experimentado hasta ahora. Y eso es algo tremendo y precioso, porque desde ese lugar en el espíritu, esta casa, y cuando hablo de esta casa no estoy hablando solamente de este lugar como Roca Fiel, el ministerio Roca Fiel en la nación es puesto
en un nuevo nivel de autoridad. Y por eso es que tú y yo podemos entender este tema de lo que son las cortes celestiales desde el aspecto natural. Pastor, ¿han podido pasar a todos el material? Sí, ok. Ese PDF que han recibido todos ustedes, yo espero de que lo hayan podido leer. Les hubiera convenido, si no lo han leído, que el Señor los bendiga, léanlo por favor para que puedan ustedes estar en la misma página. Pero aquellos que sí han podido leer, y yo sé que era bastante lectura, y de pronto algunos así como que, vamos a ver acerca de esto. No, pero es que eso es un plano muy natural de las cortes. Pero cuando tú entras al plano espiritual en lo que son las cortes celestiales, tú entiendes de que las cortes celestiales en realidad es uno de los niveles más altos de intercesión profética que hay. Mira, tú y yo podemos estar orando y estar pidiendo por las diferentes necesidades que tengamos en diferentes estratos, en diferentes niveles. Podemos pedirle a nuestro Padre así como un hijo le pide a su papá. Y claro, cuando un hijo le pide a su papá, el papá tiene cierto nivel de autoridad, el papá tiene cierto nivel de amor, tiene cierto nivel, cierta relación incluso en ese sentido, y el papá va a responder como papá. Pero cuando tú eres elevado a un estrato judicial, tú no estás ya presentándote delante de tu papá, sino que te estás presentando delante del juez de toda la creación. Yo voy a estar hablando muchas cosas, quizás muchos de estos les voy a dar referencias, pero de lo contrario tú tienes que buscar estas referencias. Por ejemplo, nos dice la palabra de Dios en Génesis, ¿sí? Cuando Abraham está hablando en ese diálogo precioso que tiene, Génesis 18, le está hablando acerca de lo que el Señor va a traer a Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que Abraham le contesta al Señor con esta pregunta: ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo justo? Abraham era llamado amigo de Dios. Abraham lo conoce a Dios como padre, se conoce como amigo, pero lo conoce y se presenta delante de él como juez. Y cuando le dice ¿acaso el juez de toda la tierra?, está hablando de toda la creación, no solamente la tierra, sino el juez de toda la tierra. Acompáñenme por favor ustedes en el Salmo capítulo 82 en sus Biblias. Salmo capítulo 82. De hecho, el tema de lo que son las cortes celestiales es tan profundo, es tan extenso. Nosotros en la congregación hemos dado un entrenamiento profético durante ¿cuánto tiempo, Miki Pao? Casi unos 3 meses, 2-3 meses si no me equivoco, solamente acerca de las cortes celestiales, porque son diferentes niveles, son diferentes profundidades que se tienen. Mi intención el día de hoy no es de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tratar de embutirles todo, ¿sí? Pero sí es poder darles un pantallazo. Pero el pantallazo debe ser, así lo entiendo por lo que estaba mirando en el espíritu, debe ser lo suficientemente profundo como para que ustedes como congregación, como casa profética que son, y vuelvo a repetir eso porque algo se conmueve en los cimientos espirituales de esta casa en el cielo. Porque ustedes son una casa profética. Y a eso los está llevando este proceso, amados. A que ustedes puedan como casa poder poner ese cimiento más. Miren, es como lo que está sucediendo, como las nuevas construcciones que ustedes están haciendo. Para las nuevas construcciones, las nuevas edificaciones, para la nueva expansión que están teniendo, se tienen que poner nuevos cimientos. Y en el espíritu está pasando exactamente lo mismo. Hay un nuevo cimiento que está siendo puesto en esta casa. Y cuando hablo de esta casa, no hablo de esta congregación solamente, sino del ministerio Rocafiel en toda Bolivia. Y es un cimiento que tiene que ver con lo profético.
Es más, pastores amados, ustedes van a empezar a estar más conectados con lo profético de lo que jamás han estado. Porque ciertamente todo desciende desde la cabeza. Si la cabeza está ungida, mi copa está rebosando. La única manera en que la copa pueda estar rebosando es de que la cabeza esté ungida. Y amados, lo digo con mucho respeto, con mucha sensibilidad. Yo créanme, tengo tantas notas solamente para hoy, pero tengo que fluir simplemente con lo que el Espíritu de Dios está poniendo en este momento. Hay algo muy fuerte que está comenzando a suceder por lo que ustedes están buscando y están pidiendo. Hablar de las cortes celestiales no es algo para que sea entendido acá, sino es algo para que la iglesia suba a las cortes mismas. Y para que suba a las cortes mismas, la iglesia tiene que subir desde un pilar profético, no desde un pilar evangelístico, no desde un pilar magisterial, no desde un pilar pastoral, sino desde un pilar profético. Porque aún las cortes te abre las puertas hacia el siguiente pilar, que es lo apostólico. De hecho, sus pastores tienen una unción apostólica. Y yo estoy seguro de que todos ustedes lo han reconocido. Y si no lo han reconocido, pues abran sus ojos, amados. Hay una unción apostólica muy fuerte sobre sus pastores. Y por eso es de que está siendo puesto ese pilar. No es de que no estuvo, sino que sigue siendo construido, solidificado, expandido para lo que viene por delante. Puesto que las cortes celestiales eleva a la iglesia, tiene la posibilidad de elevar a la iglesia a los celestiales. Cuando Abraham está hablando con el Señor ahí en Génesis 18, él no está hablando aquí en la tierra, él está hablando ya en una corte celestial. De hecho, el juez se presenta con 2 miembros de la corte. Ustedes se acuerdan que eran 3 varones. Y podemos mirar y decir, bueno, sí, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después en el siguiente capítulo nos dice que los 2 ángeles fueron llevados a Sodoma. Entonces, ¿eran el Hijo y el Espíritu Santo? ¿O era parte de una corte? Exactamente. Entonces, como parte de la corte, esta es la corte. Y ven, acompáñame, aquí les dije en el Salmo 82, ¿verdad? Voy a poner un poquito algunas cosas acá para que podamos entender. Mira qué es lo que dice Salmo capítulo 82, versículo 1. Por cierto, comienza diciendo Salmo de Asaf. Y Asaf va a ser importante que ustedes lo puedan estudiar, especialmente todos aquellos que están involucrados con el grupo de alabanza. ¿Por qué el grupo de alabanza? Porque el grupo de alabanza es el que sienta la base para todo lo profético y apostólico que se va a dar en la congregación. Si el grupo de alabanza, Señor, tengo que ser sensible por todo lo que tengo que hablar y por el tiempo que tenemos para compartir, ¿sí? Pero quiero soltar, debo soltar, no quiero, sino que debo soltar todo lo que necesita esta casa recibir en esta hora, para que puedan subir a esas cortes celestiales, a ese tribunal celestial. Lo que pasa es de que el grupo de alabanza es absolutamente importante en una iglesia que va a tener un entendimiento profético. Porque si la iglesia tiene entendimiento profético, pero el grupo de alabanza no está conectado a lo profético, ¿qué es lo que hace? La iglesia está subiendo, está siendo elevada, y el grupo de alabanza, ¿qué hace? Simplemente lo siguen bajando. ¿A qué? A lo pastoral, a lo evangélico, a lo magisterial, que es muy bueno y es muy necesario. Pero esta casa ha sido llamada para poder tener los 5 ministerios en funcionamiento. Y es más, yo sé por conversaciones que he tenido con el pastor Fidel de que han estado trabajando en eso. Y se está levantando todo eso. Por eso es de que es el tiempo propicio para que puedan escuchar acerca de las cortes celestiales.
Pero cuando el grupo de alabanza, no sé quién es, reconozco un par de personas que están allá, pero los hermanos que están en el grupo de alabanza, y no solamente aquí en la congregación, en el ministerio Rocafiel, porque esto es algo, pastor amado, que debe ser, pastora, debe ser esto enseñado a todo el ministerio, a toda la casa profética y apostólica. Porque cuando el grupo de alabanza, todos los equipos de adoración son elevados a ese nivel profético, el equipo de alabanza está sentando, en realidad es Asaf el que nos enseña una de las enseñanzas más profundas de las cortes celestiales, aquí en el Salmo 82. Y Asaf era uno de los de la corte celestial, terrenal de David. ¿Se acuerdan que David, cuando él va a establecer el sistema de adoración que él establece 24/7 y todo lo demás, él llama a Asaf, a Emán y a Jedutún? Los adoradores necesitan estudiar a esos tres, porque esos tres no son cualquier tres, esos tres son pilares. Era una corte celestial, era una corte aquí en la tierra que David hace, que él se une, él reúne a estos tres que tienen una unción profética. Los salmos de Asaf, de Emán y de Jedutún son sumamente poderosos. Todo adorador que está en función en el equipo de adoración necesita entender de las cortes celestiales, porque la adoración es lo que nos lleva a ese lugar para que estemos nosotros listos y predispuestos a sentarnos en esos celestiales. Por eso dice Salmo de Asaf, y considera lo que dice: Dios está en la reunión de los dioses. Te leo cómo se debería leer en el hebreo. Elohim está en medio de los Elohims. Inmediatamente algunos, ¿what? O sea, hay otros Elohims. Tú vas a necesitar leer el resto del versículo, el resto del capítulo. Salta un momento al versículo 6 solamente para que te conecte a lo que Jesús dice, para que ninguno se pierda. Jesús va a citar este pasaje y está citando este contexto. Dice: y yo dije, vosotros sois dioses. Ahora, tranquilos, o sea, algunos, no, ¿qué está hablando el pastor? Bueno, tranquilos. No es de que somos Dios, pero el Señor nos ha llamado a que seamos parte de esta asamblea donde los dioses, donde las entidades espirituales, si quieres entenderlo de otra manera, se reúnen. Cuando dice Dios se sienta en medio de los dioses o en la reunión de los dioses, en el hebreo se lee de esta forma: Elohim está sentado en la asamblea de los Elohims. Ahora, estoy seguro que todos ustedes saben qué es lo que significa la palabra iglesia. ¿Alguien sabe qué es la palabra iglesia en el griego? Eclesía. ¿Qué significa eclesía? Los llamados fuera, ¿sí? Esa es la definición básica de lo que es eclesía. Son los llamados fuera. Pero cuando tú estudias más profundamente esa palabra, ¿qué eran los llamados fuera? Era como si, imaginémonos que nosotros somos toda una ciudad, y los llamados fuera, los eclesía, eran aquellos que eran llamados fuera de la ciudad para que se puedan reunir fuera de ese lugar para legislar sobre lo que pasaba en la ciudad. Por eso es de que este es el principio de lo que sucede con los ancianos, por ejemplo. Los ancianos estaban sentados ¿dónde? En las puertas de la ciudad. Y cualquier asunto que se tenía que juzgar en el pueblo se sacaba a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos. Y ustedes están en la puerta de esta ciudad. Hace unas semanas atrás estuve con ustedes también en la congregación de la Kramer. Y estoy seguro de que ustedes están ya haciendo un mapeo de los diferentes lugares donde ustedes tienen las congregaciones, porque el Señor los ha puesto en lugares estratégicos. Pero ustedes están en la puerta de la ciudad. Por tanto, esta congregación debería fungir como una congregación de ancianos.
están en la puerta de Bolivia, en Quijarro, están en Tupiza. O sea, están en los lugares más estratégicos de la nación. Pero cuando ustedes se reúnen, cuando en realidad no solamente ustedes, cuando todos nosotros, porque yo soy parte de ustedes, somos parte del mismo cuerpo. Cuando la iglesia se reúne, cuando la eclesía se reúne, o eclesia, donde sea que le quieras poner el acento, cuando se reúne, ¿para qué debería reunirse? Para legislar, porque es la asamblea. Eso es lo que pasa, nosotros no lo entendemos porque no lo vemos con la palabra correcta, y muchas veces porque especialmente en gobiernos como los nuestros, hablo en Latinoamérica, no solamente aquí en Bolivia, pero verdad, la asamblea legislativa, ¿a qué se reúne? ¿Cierto? Se reúnen a pelear, a sacar sus sillas, se golpean, y nunca legislan nada. Pero el diseño original de una asamblea es para que sea una asamblea que legisle, que gobierne. Y para legislar tiene que entender de las leyes. Por eso es de que la iglesia tiene que entender acerca de la palabra de Dios para poder legislar conforme a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que nosotros queremos. No es una legislación como la del hombre, porque el hombre, ¿cómo legisla? El hombre simplemente legisla de acuerdo a quien está en el turno de gobierno. Pero el sistema legal del Padre es un sistema donde Él dice: miren, yo me voy a sentar, Dios se sienta, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses, vuelve a repetir esta palabra, Elohim, Él juzga. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él se sienta en medio de toda la creación angelical, de toda la creación espiritual, y llama y convoca. Ustedes conocen el pasaje de Job por demás. Nos dice que aconteció un día. ¿Qué día? El día de legislar. Aconteció un día que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, y en medio de ellos estaba ¿quién? Satanás. Ahora, es muy importante entender algunos términos. Yo les voy a empezar a botar, quiero correr por causa del tiempo, pero voy a empezar a botarles algunas cosas, les voy a soltar algunas perlas y espero que ustedes las vayan agarrando, ¿sí? Cuando dice que en medio de ellos se presentó Satanás, la palabra textualmente en el hebreo no dice se presentó Satán, sino que se presentó Satán, H-A, Satán. Ahora, cuando tú lees en el hebreo, y no se trata de que sepas hebreo, de que tienes, entonces ahora para legislar tengo que entender hebreo, griego. No. Pero si entiendes simplemente los conceptos, tú vas a saber qué es lo que está pasando. Nosotros todas las veces que leemos a Satanás en la palabra, automáticamente decimos, el satuco. Y al decir eso, satanizamos todo. Pero la palabra, incluso y por eso es precioso Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 12 nos habla y dice que fue retirado Satanás, fue retirado el acusador. Ahora, el acusador de los hermanos, que acusaba a los hermanos, ¿qué tiempo? De día y de noche. ¿Lo leíste? ¿Sí? Y ahora, ¿por qué habla acerca del acusador? Y no es el acusador de Kiko, ¿no es cierto? El acusador de la chininira. ¿Cómo le dice? Acúsalo, gracias. Acúsalo con tu mamá, ¿no es cierto? Y el otro, no es ese tipo de acusador, sino que es una palabra que tiene que ver netamente, con un término legal. Es un abogado acusador, o si quieres, un fiscal. ¿Me están escuchando? Es un fiscal. Ahora, no es el fiscal como, perdón en el ejemplo, pero, y me da mucha pena, es más, hasta me da vergüenza, pero no es el fiscal como los fiscales que nosotros conocemos en nuestra nación. Porque muchas veces los fiscales que hemos tenido en nuestra nación son fiscales vendidos, fiscales mentirosos, fiscales tramposos, fiscales que están al servicio del gobierno, fiscales a cualquier cosa. Por eso es de que hay una situación tan fuerte que está sucediendo en nuestra nación, y por eso se están sacudiendo los cimientos de la justicia en esta nación.
porque el sistema judicial tiene que ser independiente. Pero cuando tú tienes el sistema correctamente establecido, el sistema legal correctamente establecido, el fiscal es una parte importante y necesaria de cualquier corte. No hay un tribunal que sea justo si no hubiese un fiscal. Porque de pronto, imagínate, si no hubiera la fiscalía, ¿qué pasa cuando a alguien le hacen algo? Y tú has debido ver muchos casos, ¿no es cierto?, que dicen, vamos a llevar esto al Ministerio Público, y la fiscalía toma esto, y entonces la fiscalía asigna a un abogado para aquella persona que ha sido abusada, para aquella persona que ha sido vejada, para aquella persona que ha pasado por cualquier cosa. Y entonces el fiscal toma la parte de defender a la víctima y se vuelven al acusador. ¿Me siguen? Y esto es importante entender en el sistema judicial del cielo. Porque si no entendemos, y ese es un problema serio, por eso la gente, cuando no entiende en la parte espiritual, naturalmente simplemente pensamos y decimos, ok, con las cortes celestiales vamos a subir a la corte, lo vamos a acusar al SATA y pues vamos a cortar todas las cosas y todo nos va a salir bien. Perdóname, pero el SATA es parte del sistema judicial del cielo. Porque si no, no sería justo el juicio de Dios. Mastícala un poco. Algunos están así como que. Entonces ya no es mi enemigo, o sea, es mi amigo, es mi cuate. No. Hay uno que es tu enemigo, pero el Hasatán no. No todas las veces que aparece la palabra Satanás en las escrituras está hablando del Satanás que todos nosotros pensamos. Es más, en el Antiguo Testamento es una o dos veces solamente en todo el Antiguo Testamento que aparece la palabra solamente como Satán. Cuando aparece Satán en el hebreo, la palabra es un pronombre que se pone para describir a la siguiente persona. Entonces se traduce no como Satanás, sino se traduce como el acusador o el fiscal o el abogado acusador, el abogado de la parte acusatoria. Y cuando se trata acerca de un abogado, disculpa, pero cuando se trata de un abogado que está hablando de una parte acusatoria, ¿es necesaria esa parte acusatoria o no? Claro que sí. Porque ¿qué es lo que se quiere en un tribunal? ¿Qué es lo que se quiere en un juicio? Que se haga justicia. Y para que se haga justicia es necesario saber lo que dice el que se está defendiendo, pero lo que dice también el que está acusando. Y esto es lo que pasó en el pasaje de Job. Se presentaron los hijos de Dios, en medio de los cuales estaba también un ángel asignado para ser el fiscal acusador. Y algo similar sucede en Primera de Reyes. Ustedes conocen muy bien ese pasaje cuando Josafat, ¿no es cierto?, está ahí buscando la voluntad de Dios y viene el rey de Israel y todo lo demás. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Y dice la palabra de que el Señor le habla al profeta y el profeta sube, ¿no es cierto?, al cielo y dice: yo vi al Señor y estaba sentado, y él decía: ¿quién va a inducir a Acab a la guerra? Y salieron, dijo uno: yo haré de esto, yo haré de otro, yo haré el otro. Y de pronto salió uno de estos espíritus, estaba en una corte, estaba en un tribunal, y dijo: yo lo induciré. Y el padre le dijo: ¿cómo lo harás? Yo haré que sus profetas tengan espíritu de mentira y profetizarán. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Primera de Reyes 22. Pero tienes que leer todo el capítulo 22 para tener el contexto. ¿Y por qué? Porque el Señor, tú lo vas a leer ahí, porque Jehová había determinado que Acab iba a morir, que Acab iba a perder. ¿Por qué? Porque era un juicio en contra de Acab. ¿Me están siguiendo? ¿Me siguen el hilo? ¿Sí? Entonces, de vuelta al Salmo 82. En medio de los dioses
en medio de los Elohims, Él se sienta para juzgar. Lo mismo dice en Daniel capítulo 7, por ejemplo. Daniel 7, 9 y 10, si no me equivoco, nos habla acerca del famoso pasaje del anciano de Días. Lo vi al anciano de Días y él se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Para qué se abren los libros? Para que puedan ser juzgados. Entonces, el concepto de lo que era una asamblea, toda vez que Israel se reunía, por eso es de que Israel marchaba de cierta manera. Israel se sentaba con Judá a la derecha, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Al oriente estaba Dan a este otro lado. ¿Se acuerdan las posiciones de cuando ellos acampaban alrededor del tabernáculo? No era simplemente porque al Señor se le había ocurrido, bueno, sí, a ver, vamos a jugar aquí un poco de, no sé, figuritas, Legos, Tetris, quieras con ellos. No, sino que era una disposición de cómo se sentaban a juzgar. Y los cielos, cuando veían esto, decían: la corte entró en sesión. He dado una pequeña lista. No sé dónde están, ni siquiera he abierto mis notas, pero en algún lugar de mis notas tengo la lista. Aquí está. Estamos ya cubriendo, por cierto, todos estos puntos. Hemos hablado acerca, o hemos propuesto en todo caso al pastor Fidel hablar acerca de qué son las cortes celestiales, quiénes funcionan en las cortes celestiales. Ya les estoy dando muchas respuestas de esto, ¿sí? ¿Cómo puede la iglesia funcionar en las cortes celestiales? Es hacia donde vamos. ¿Cómo nos presentamos ante las cortes celestiales? ¿Y cuáles son los protocolos en las cortes celestiales? Mi intención es poder cubrir eso en los siguientes 25 minutos que tenemos. Ya he cubierto una buena parte de la primera pregunta. ¿Qué son las cortes celestiales? Ahora, entiende otra vez, la palabra eclesía son los llamados fuera, pero la palabra en el Antiguo Testamento se llamaba la asamblea de los santos. Por eso nos congregamos. ¿Entiendes? Necesita ser renovado el entendimiento nuestro. Por eso, vamos a la congre. No es, sí, vamos a la congre. ¿Dónde está tu congre? Mi congre está allá. Sí, a la congre, congre. No, la palabra congre, congregación, es la misma palabra de asamblea, es la misma palabra de eclesía. Es la misma palabra, congre, congregación, asamblea, eclesía. Significa un conjunto de personas que se reúnen para legislar. Eso. Ahora díganlo fuerte como para que se escuche para la grabación. Se reúnen para legislar. Ahora, ¿se dan cuenta cuando nosotros nos reunimos y vamos a la congre y estamos como nuestros asambleístas? Claro, nos quejamos y decimos: nada que ver, ¿cómo van a hacer esto? Están perdiendo el tiempo, así para eso les pagamos, todas las quejas. Y tú estás haciendo lo mismo en la congre. Te sientes y dices, hasta con tu baba, ¿no es cierto? Dejan su chicle ahí debajo de la silla, ¿verdad? O sea, no van a dejar coca, ¿no? Pero dejan su chicle, ¿verdad? O sea, ¿y por qué pasa eso? Porque no hemos entendido para qué nos congregamos. De ahí a que cuando las congregaciones, y por eso lo decía y por eso lo veía, cuando las congregaciones están en un nivel pastoral, en un nivel evangelístico, claro, la gente es enseñada que viene a la congregación ¿para qué? Para que sus necesidades sean satisfechas, para que tu enfermedad sea sanada, para que tu familia sea restaurada, para que tus finanzas puedan ser recuperadas, para que y todo esto está bien, todo esto es bueno. Pero el momento en que la congregación entiende la verdadera función que tiene y cuya función en realidad es legislar, tú ya no te sientas de una manera como mendigo. Ay, pastora, por favor, mi familia está así. Sino que ahora te das cuenta, estoy viniendo delante de un anciano con quien yo me puedo unir y podemos legislar sobre mi familia. O sea, ya no eres un mendigo que está esperando que alguien te ayude con tu necesidad, sino que ahora te conviertes en una parte activa de la solución.
Y como parte activa de la solución, tú sabes a quién debes presentar, cómo debes presentar. Porque viste, eso es lo que pasa en una corte, ¿no es cierto? En una corte, se inicia una demanda. Y por eso podríamos profundizar esto tanto, pastores Fidel, Marisol. Y estoy seguro de que el Padre les va a dar a ustedes esa revelación y ese entendimiento para que ustedes puedan tomar solamente esto como un puntapié inicial y que ustedes puedan seguir avanzando esto con la congregación. Y si de alguna manera nosotros podemos seguir apoyándolos, tienen mi brazo derecho y mi brazo izquierdo. Pero es que te das cuenta, tú incluso la congregación, la asamblea puede crecer a un punto donde aprende cómo, por ejemplo, formular una demanda. ¿Por qué crees de que eran conocidos los fariseos? Eran conocidos como doctores de qué? No es cierto, es así como, ay no, si eran bien farisaicos eran. No, pero está hablando, el apóstol Pablo era un doctor de la ley. Por eso él podía llevar a la iglesia de Éfeso y decirles: ustedes han sido llamados a los celestiales, porque ustedes han sido llamados para publicar la multiforme sabiduría de Dios a principados, a potestades en las regiones celestes. ¿Qué es eso? Sentarse como Dios se sienta en medio de los dioses para juzgar. Porque cuando nosotros tenemos ese entendimiento, la iglesia deja de funcionar como una, perdonen, entre comillas, típica congre, sino que ahora es elevada a una congregación de asamblea legislativa. De ahí que es importante encontrar la unión con el grupo de alabanza, porque el grupo de alabanza entiende: oye, no estamos cantando hasta que lleguen los tardones. No estamos aquí haciendo hora para que, bueno, sí, todavía hasta que se llene, unita más, dale, chale, no, sino que están sentando la base para que cuando termina o incluso en medio de esa adoración se escuche el golpe, ¡boom! Empieza la sesión. Y claro, cuando toda la congregación entiende eso, no están viniendo: sí, hoy Señor, me rindo a ti porque tengo mi necesidad, Padre. Y no estoy queriendo ser, por favor, peyorativo, no me estoy haciendo la burla, pero es que eso es lo que pasa cuando no tenemos ese entendimiento. Cuando entendemos de que la corte es algo natural, vamos a venir así como la viuda pidiendo simplemente por lo suyo. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Ustedes conocen el pasaje que de Lucas 18, si no me equivoco, ¿verdad? Hazme justicia, hazme. Y hasta el juez, que era impío, le dice justicia. ¿Cuánto más vuestro Padre les dará justicia? Pero ella estaba pidiendo justicia personal para una cosa muy propia. ¿Qué pasaría si ustedes son elevados a un lugar en los celestiales donde empiezan a hacer: Padre, justicia sobre este tema? Adecoca necesita recibir esto. La puerta se cierra aquí, este otro lugar se cierra, este otro lugar se abre, las aguas se detienen. Oh, wow, la nación comienza a temblar. Porque finalmente ancianos de la ciudad se han levantado a legislar. Y no estamos ya viniendo a pedir solamente para nuestras necesidades. No estamos viniendo a pedir para lo que nosotros queremos. Pero cuando nos ponemos en lo que el juez quiere juzgar, ¿acaso el juez de la tierra no hará lo justo a tu caso personal? ¿Acaso él no va a decir: mira, tú te has parado en la brecha a favor de la tierra por lo que yo quería? Ahora yo me ocupo de tu familia, yo me ocupo de tus finanzas, yo me ocupo de tu trabajo, yo me ocupo de esto, yo me ocupo del otro, yo te levanto, yo hago porque tú estás haciendo lo que yo necesito, porque tú eres parte de mi tribunal. Ahí te estoy ya respondiendo las otras dos preguntas que vienen. ¿Cómo funcionamos? Podemos funcionar desde un aspecto muy natural, amados. Y claro, o sea, podemos tomar todo esto y créeme, tú sobre las cortes celestiales hay pero un sinfín de material. El problema es de que 9 de 10 personas van a mirar eso desde una perspectiva muy natural y muy personal. Cuando en realidad el Padre, cuando el pastor se saca la chamarra, sabes de que recién está empezando. No, mentira.
Ha terminado con la introducción, aleluya. Empiezan los 5 minutos. En 5 terminamos, ¿no? ¿Cuántos me dan 5 minutos? Tú, ok. 5, 10, 15, 20, 30. Ok. Y es bueno poder aprender el sistema judicial porque viste, en la corte tú puedes presentar lo que tú quieras. Pero dentro de estas cosas que veíamos, por ejemplo, en los protocolos de una corte celestial, como en cualquier juicio, con cualquier cosa que tú presentas ante un tribunal, y de pronto, no sé, eres llevado a la corte porque te chocaron el auto. No sé, te estoy dando un ejemplo muy natural, muy básico, muy elemental. Te chocaron el auto y terminas tú en el tribunal porque no te quiere pagar y qué sé yo, y tú necesitas que te paguen. Pues tú vas a ir, vas a presentar la demanda y vas a decir, bueno, este señor me chocó, me dio aquí en la parte derecha. ¿Y qué es lo que presenta? ¿Qué es lo que dicen? Ok, presenten sus pruebas de descargo, ¿no es cierto? Señor, ¿usted tiene alguna foto de qué es lo que pasó? Ay, no he sacado ninguna foto, no, no. Pero créame, señor juez, o sea, le prometo, él me ha chocado. Bueno, ok, pero ¿y la prueba? ¿Y qué si es que de pronto el que te ha chocado dice, señor juez, disculpe, pero yo sí tengo una prueba? Yo estaba en el carril derecho y el señor estaba en el carril izquierdo. Y del carril izquierdo él dobló hacia la derecha, invadió mi carril y lo choqué. Ah, ¿qué crees que va a hacer el juez? Muy bien, anotado. ¿Y qué hace? Todo está estipulado en la ley y hay una ley de tránsito, por ejemplo. Y en las leyes de tránsito nos dice, si tú vas en el carril izquierdo, solamente puedes doblar a la izquierda. Si vas a doblar a la derecha, tienes que poner primero tú. ¿Usted puso su señor? No, pero igual es que el que me chocó es él tiene la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te presentas ante una corte, tú necesitas asegurarte de tener todas las pruebas de descargo y asegurarte de que tú hayas confesado todo lo que tú hiciste. Por eso es importante Satán. Porque si tú tienes comprensión, si tú entiendes la función de Satán, el fiscal acusador, tú entiendes cómo te puedes presentar ante el juez. Es más, la mejor manera de presentarnos ante el juez, ¿sabes cuál es? El mejor elemento para presentarte ante el juez en el tribunal celestial, ¿sabes cuál es? Con la sangre del Cordero. Y hoy justamente estamos cantando acerca de la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó. ¿Se acuerdan? Pero la palabra de Dios nos habla de que en la sangre está la vida. La palabra de Dios nos habla de que la sangre de Abel aún clama por... qué interesante, ¿verdad? Clama por justicia. Pero nos habla de que hay una sangre que es mayor que la sangre de Abel y es la sangre de... ¿Se dan cuenta? Si la sangre de Abel, por eso es de que son dos tipos diferentes de entendimiento de las cortes. Puedes venir con la sangre de Abel, muy, decir, hágame justicia para mí, o puedes venir con la sangre de Jesús. Justicia, Señor, para lo que tú quieres. No mi voluntad, sino la tuya. Venga tu reino, no el mío, sino lo que tú quieres. ¿Están ahí conmigo? Entonces, cuando tú te presentas con la sangre del Cordero, tú tienes que venir y presentarte. No es de que te presentas, bueno, sí, lo quiero acusar a mi vecino, Señor, me está tratando de esta manera. Y pues, Padre, yo te pido y demando en el nombre de Jesús, ante ti, ante tus ángeles y todos los abogados aquí presentes, Señor, yo te pido justicia por mi vecino, Padre, de que tú le caigas con un rayo y le partas en 1000 pedazos. Hagamos descender fuego del cielo porque su botaguas me está echando aguas a mi casa. Y pues, ¿qué crees que va a hacer el Señor? ¿Te presentaste ante el juez? Claro, Mateo nos habla acerca de esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, no lleves a tu hermano al juicio, al juez? Asegúrate de ponerte a cuentas con tu adversario.
antes de llevarlo al juez, no sea que el juez falle a favor de tu adversario. Todo ese pasaje es un pasaje de terminología de cortes celestiales. Y dice, no sea que el juez falle en contra, y te aseguro que no saldrás de la cárcel hasta pagar la última blanca, el último centavo. Entonces nos presentamos y lo acusamos a nuestro vecino. Y señor, porque tú sabes, su perro ladra mucho en la noche, señor, así que por favor que le cortes tú la garganta a su perro. ¿Viste qué natural, qué ridícula es esa presentación de esa demanda? Y entonces el padre, ¿qué va a hacer? Ok, vamos a hacer justicia, está bien, nos estás presentando el caso. Y los ángeles o sea, hay un protocolo muy, muy importante angelical. Por eso es de que cuando hablan las personas acerca de ángeles, ángeles aquí, ángeles allá, ángeles, a mí me parecen los ángeles de Charlie, güey. O los ángeles azules, no sé, o sea, la gente habla de una manera ¿cuál es la palabra? Ligera de los ángeles, cuando hay incluso un protocolo angelical. Los ángeles han de ser respetados. Pero los ángeles respetan ese protocolo y entonces dicen, bueno, señor juez, no van a decir padre, por cierto, sino señor juez. Nota que Abraham no le habló a Señor como su amigo, no le habló como padre, le habló como señor juez. Van a decir, bueno, señor juez, ¿ahora qué hacemos? Nos han presentado este caso del vecino. Entonces va a aparecer el fiscal acusador. Y va a decir, está bien, muy bien. Como han presentado este caso, por favor, pido todas las pruebas de descargo. Estos son los testigos. Esta persona es creyente. En todos los años que vive, son 37 años que vive en esa misma casa con este mismo vecino. En los 37 años, 25 años, este señor es cristiano. En los 25 años nunca le ha hablado de Jesús a su vecino. Por favor, preséntese esto como prueba. Y el señor juez dice, ok, admitida. Por cierto, no solamente esto, sino que también este señor ha sacado, no sé, no quiero... Te iba a dar algunos ejemplos que quizás no vengan al caso, pero solamente con ese ejemplo. ¿Te imaginas lo que significa eso en 25 años y tú le estás queriendo demandar a esta persona porque su perro ladra mucho y porque el agua te cae a tu casa? ¿Cómo crees que el padre va a fallar? ¿A favor o en contra? Qué distinto un nivel de justicia de padre, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. En la sangre del Cordero yo no le hablo a este vecino. Y en realidad la justicia que el cielo busca, señor juez, hágase justicia. Sean abiertos los ojos de mi vecino a la revelación de Cristo. Y que él pueda conocerte y que tras conocerte por causa de mi testimonio, su perro deje de ladrar. Es que ustedes creen de que esto es chiste. Ustedes estaban, Miguel, Pau, cuando estábamos en Ipavi y callamos a los perros que estaban ahí. Estábamos en medio de la congregación y estábamos, pastor, ustedes se acuerdan de la congregación en Ipavi, en un edificio, y ahí en el pasillo había unos perros y en medio de una prédica estábamos ahí compartiendo algo y los perros empiezan a ladrar y ladrar y simplemente dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, se callan esos perros. ¡Pum! Se callaron. Y eso no es así que hasta los perros le hacen caso. No. Es que la asamblea está en sesión. Y cuando la asamblea está en sesión, la creación misma debe reconocerlo. Y si la creación lo reconoce, la creación se sujeta. La creación dice, bueno, está bien, están en sesión, entonces nosotros no vamos a interferir. La creación debería unirse, porque aún en estas cortes celestiales, ¿se acuerdan ustedes de que cuando David está en la situación con Absalón y todo lo demás? Es un tema judicial, por cierto, ese. Y
cuando están peleando el ejército de David contra Absalón, nos dice la palabra de que el bosque mató a más gente de Absalón que la espada. ¿Y el bosque qué es? Es la creación. ¿Por qué? Porque un juicio había sido determinado, una sentencia había sido soltada desde el cielo, que Absalón no va más. Entonces, amada iglesia, déjeme mirar, solamente quiero ver si te puedo mostrar. Veamos esto en el Salmo 82. Y mira que esta es una reprensión a todo ese sistema. Dice: ¿hasta cuándo, versículo 2, juzgaréis injustamente? Porque está en medio de los dioses. Y les está diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a juzgar injustamente? ¿Y aceptaréis a las personas de los impíos? Defended al débil, al huérfano, haced justicia al afligido, al menesteroso, librad al afligido, al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Lo que Dios estaba haciendo en este juicio que Asaf nos está mostrando, Dios está llevando reprimenda a principados y potestades. Y esto es también parte de lo que la iglesia tiene como autoridad. Pablo nos dice: han sido llamados para poder dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades. Entonces, claro que sí, amados, puede la iglesia, por ejemplo, ponerse en una situación. Pongámonos en una situación muy común, por ejemplo, aquí, desde este lugar, físicamente hablando, desde el lugar donde estamos aquí en Chuquiaillo, cuando, por ejemplo, hay situaciones de conflicto aquí abajo, en Adepcoca y el mercado paralelo de la coca. ¿Ustedes no creen de que eso debería ser juzgado en los cielos? Ahora, ¿se dan cuenta? Nosotros podemos presentarnos como iglesia y decir: Padre, te pedimos misericordia, Padre, Señor, y tenemos un grupo de intercesión, como estoy seguro lo han debido estar haciendo muchas veces. Señor, por favor, que no hayan muertos, que no pase esto, Señor, bla, 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 bla. Y entramos en una intercesión que es muy buena, es muy importante, pero seguimos hablando todavía a nuestro Padre. Pero cuando nosotros subimos como asamblea legislativa, nos presentamos delante del juez. Para presentarnos delante del juez no vengo simplemente porque viste un abogado. No es de que viene la persona, te contrata, ¿no es cierto? Doctor, por favor, usted me puede defender. Ya, sí, claro. Y el abogado se para y dice: yo lo defiendo a este señor. ¿De qué lo está defendiendo? Pues no sé, yo solamente los defiendo. ¿Y cómo se declara? No sé, no he hablado nada con el acusado, pero ¿cómo te declaras? No, obviamente el abogado, el que se va a presentar ante la corte, tiene que saber todo el caso, tiene que saber toda la situación. Y así es como la iglesia tiene que aprender a interceder. Por eso es de que las cortes celestiales son una herramienta tremenda, espectacular, para que la iglesia suba a un nivel de intercesión profética. Porque la intercesión profética no es la intercesión de que, ok, vamos a orar por la situación del agua. Padre, Señor, por favor, que no haya escasez de agua. Te pedimos, Señor Jesús, por favor, a que se abra el cielo. Señor, lluvia, lluvia, lluvia. Y de pronto no hemos escuchado ni siquiera qué es lo que el juez está determinando. Porque el juez te está llamando a esa corte para que tú defiendas o para que tú acuses. Entonces, cuando tú tienes ese entendimiento, tú te sientas con toda la asamblea, con todos los intercesores, y dicen: ok, vamos a preguntar al Padre sobre esta situación del agua. Subimos a las cortes y en las cortes escuchamos qué es lo que el cielo está diciendo. ¿Cuál es el testimonio de este ángel? ¿Cuál es el testimonio de este otro? ¿Cuál es el testimonio que está pasando? ¿Cuál es el testimonio del estado del ángel que está gobernando sobre las aguas? ¿Cuál es el testimonio del ángel que está haciendo? Y empezamos a escuchar, y entonces nosotros entendemos y decimos: ok, Señor, por ejemplo, te doy solamente un ejemplo de muchas cosas que podríamos hablar. Cuando se acuerdan que hace un mes atrás se inundó la ciudad, pero inundación total, pues varios de nosotros nos presentamos ante la corte.
y preguntamos y dijimos: Padre, ¿qué es lo que tú estás haciendo? De hecho, el Padre había hablado en diciembre del año pasado, había hablado diciendo de que meses 1, 2 y 3 de este año iban a ser meses de abundantes aguas. Entonces, si Él había hablado de que iban a ser meses de abundantes aguas, ¿cómo la iglesia podría presentarse? Señor, por favor, que se cierren los cielos. Padre, por favor, de que no haya lluvia, detén la lluvia, detén el juicio. Es como Noé tratando de detener el diluvio. Por 100 años se va a parar y: Señor, por favor, que no haya. No, Noé le dijo al Señor: mira, te he llamado para juzgar a toda la creación, porque Noé juzgó a la creación. Por el justo fue juzgada toda la creación. Y dijo: tú te ocupas de hacer el arca. Listo, se ocupó de hacer el arca. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento, nosotros subimos a las cortes y podemos orar de una manera más eficaz. Entonces, por ejemplo, se entendía de que las aguas eran aguas de juicio, pero no tienen por qué las aguas de juicio tocar a los hijos. Si no han venido a juzgar, ¿qué? Lo que el Señor quiere juzgar. Y si el Señor quiere juzgar, pues ¿quién podrá detenerlo? Nadie, ni nuestras oraciones. ¿Acaso la oración de Abraham detuvo a Dios que quería juzgar a Sodoma? Pero él entendió. ¿Acaso el juez de toda la tierra no era el justo? Si hubieran 50, tú vas a destruir, y en esa corte no eres un Dios justo. 50 es el número suficiente. No, pues no vamos a destruir si es 50. Gracias. Perdón, disculpe, señor juez. O sea, no quiero ser inoportuno. No quiero estar, si quieres, en términos legales, no quiero estar en desacato. ¿Hay algún abogado aquí? Levante la mano si hay algún abogado. Allá, ok, me entiendes entonces lo que te estoy hablando, ¿sí? No quiero entrar en desacato, ¿verdad? No es como cuando el abogado, ya sea el defensor o el fiscal está hablando algo y el juez dice: no al lugar. O sea, en otras palabras, estás equivocado, replantea lo que estás queriendo decir, porque eso no te lo acepto. Entonces Abraham le dice: disculpe, señor juez, pero si no hubieran 50, si solamente hallamos 40 justos, ¿destruiría usted? No lo voy a destruir. Perdón, disculpen, pero no quiero ser. Y eso es una de las primeras, no es la primera, pero es una de las primeras veces que aparece la palabra en forma de intercesión en el hebreo. Porque Abraham se interpuso con Dios. Eso es intercesión. Busqué a alguien que se ponga en la brecha a favor de la tierra, se interponga. Eso es intercesión. ¿Terminó destruyendo Sodoma Dios o no? ¿Pero hizo justicia a Lot o no? De eso se tratan las cortes celestiales, amados. Y que sepamos nosotros escuchar qué es lo que el cielo está diciendo. En los protocolos de la corte celestial, nosotros ciertamente podemos agarrar y entrar: oh Padre, yo te pido, Señor Jesús, de que tú puedas hacer, ¿no es cierto? Y nuestra oración muy acostumbrada, estamos acostumbrados a ese tipo de oración y estamos orando, ¿verdad? Y le pedimos: Señor y Jesús, por favor, oh, ten misericordia de mí, hijo de David. Y el juez está esperando así como que: ok, pero ¿y qué momento se va a dirigir al juez? Imagina de que el juez es tu papá y tú tienes que presentarte ante ese juez y entras al tribunal. Hola, pa, ¿cómo estás? Después de esto, ¿vemos el partido juntos? ¿Nos vamos a jugar Wally? No, o sea, te das cuenta, tiene que haber un respeto, tiene que haber, incluso nuestras palabras van a ser diferentes en la corte. Porque si bien sigue siendo nuestro padre, nos estamos presentando al justo juez. No nos estamos presentando a nuestro padre. ¿Quieres tu padre? Está bien, perfecto, pero eso no lo llames corte. Entras a una corte, tú te vas a presentar ante el justo juez. Entonces, iglesia amada, cierro con esto. No he tocado, Señor, he estado hasta las 3 de la mañana preparando muchas cosas y no he tocado más que 2 pasajes de todo lo que tenía acá. Te voy a dejar algunos pasajes solamente para que los escudriñes tú, por favor. Apocalipsis 12:10, ese sí he tocado, que es el acusador de los hermanos. Juan 5 del 45 al 47.
Nos habla de cómo la ley nos puede acusar. Juan 8 del 1 al 11, hablando acerca de una corte natural, cómo esta mujer adúltera estaba siendo juzgada. Pero Jesús, por cierto, en ese pasaje, ¿se acuerdan que la mujer está siendo juzgada? Juan 8 del 1 al 11. Juan 8 del 1 al 11. Pero ¿se acuerdan cuando la mujer está siendo juzgada y dice Jesús, separa, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Y él se agachó y sigue escribiendo. ¿Se acuerdan? Y nos dice la palabra, y todos convencidos en su propia conciencia, empezando desde el más viejo hasta el más joven, uno por uno se fueron. Me pregunto, ¿qué habrá estado escribiendo el Señor? ¿Será posible que él estaba dando testimonio al cielo? Fulano hizo esto, mengano hizo lo otro. O sea, por si es que alguien se atreve a tirar una piedra, ¿no? Algún atrevido en esa corte. Es que por eso les he dado ese texto. Si ustedes hubieran leído ese texto, entenderían de que esto era parte del sistema judicial. Así se juzgaba en el Antiguo Testamento. Se juzgaba a pedradas. Efesios 1 del 20 al 23. Por cierto, ahí tú vas a entender de que el Señor se ha sentado a la diestra, pero ha sujetado todas las cosas a la iglesia, a la asamblea legislativa. Lucas 21, 31 al 34, ese era un pasaje tremendo, espectacular. Estoy cerrando, simplemente estoy cerrando, respetando el tiempo que tenemos, el tiempo de todos ustedes, amados. Lucas 22, del 31 al 34, pero es interesante de que ahí el Señor le dice, Satanás ha pedido por ti, Pedro, para ser zarandeado. Y cuando vuelvas, confirmarás a tus hermanos. Pero es interesante que lo leas en el griego. Ay, pastor, ¿y ahora cómo leo en el griego? No. Solamente te voy a dar un par de detalles para que tú entiendas. Cuando le dice, Satanás ha pedido por ti, en realidad la palabra dice, Hasatán. El fiscal acusador ha pedido por ti. Y cuando dice ha pedido, es una palabra en el sistema legal. Está diciendo, Hasatán, el acusador, está demandándote en la corte. Mas yo he rogado por ti, palabra que en el griego significa yo me he presentado como abogado defensor a ti, para ti en la corte. Y yo estoy intercediendo por ti. Eso es lo que nos dice en Hebreos. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Si pecaremos, dice en 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre. ¿Se dan cuenta? Y él estaba diciendo, yo estoy intercediendo por ti para que no te falte la fe. Y cuando vuelvas ¿de dónde? De la corte celestial. Confirma a tus hermanos. Wow, cómo cobra una manera muy distinta, ¿no es cierto? Ese pasaje. Bueno, pero bueno, tú lo puedes leer. Daniel 7 del 9 al 10, ya te lo he dado también ese pasaje. Primera de Reyes 22, también hemos hablado. Primera de Reyes 22 del 19 al 22. Sí, lee por favor Zacarías capítulo 3. Todo el capítulo 3 es un pasaje muy tremendo, muy precioso para poder entender acerca de las cortes y cómo funciona este sistema de cortes. Pero, amada iglesia, vuelvo a lo que les hablé los primeros minutos. Tengo plena conciencia de que esta casa está siendo elevada a un lugar en el espíritu mucho mayor por causa de todo el proceso. Esta enseñanza no los eleva, el proceso los ha estado llevando a ese nuevo lugar. Y esta casa debe aprender constantemente, continuamente, porque es un aprendizaje continuo. Sí, nosotros hemos enseñado 2-3 meses acerca de las cortes celestiales, pero creen de que lo sabemos todo. No, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos caminando, seguimos llevando a la congregación a que puedan sentarse en esos lugares celestiales y que podamos tener esos tiempos donde dejemos de pedir por lo nuestro y empecemos a pedir por lo que es de Él. ¿Se imaginan qué pasaría en el siguiente conflicto, por ejemplo? Y no estoy profetizando ni nada, pero si alguna cosa vuelve a suceder aquí en la puerta de la ciudad y esta iglesia se sienta en los celestiales como asamblea legislativa y dice, Padre, ¿qué estás diciendo tú? Y no creas de que Él se va a quedar callado.
Por eso es de que este ángel ha estado derramando estas aguas todo este tiempo. Y no ha sido solamente él, sino que hay otros ángeles que se han posicionado a los costados, han estado repartiendo las aguas para muchos de ustedes y lo siguen haciendo. Entonces, iglesia amada, es un tiempo fenomenal, precioso. Todo el proceso que ustedes han estado, y definitivamente aún este sacrificio, que estén ustedes a las 6:30 de la mañana y estén despiertos, aleluya. Están preparados para comenzar a legislar desde sus celestiales. Y el cielo está alegre, está gozoso de eso. Es más, el cielo está agradecido, porque ha estado esperando que se puedan levantar como ancianos de las puertas. Y no estoy diciendo que no lo hayan hecho antes, pero que puedan levantarse en nuevas dimensiones, en mayores profundidades, en mayor autoridad. Mi oración, amados, es que Cristo Jesús siga siendo revelado a cada uno de ustedes. Todo lo que hacemos es por medio de Él y para Él. Aún al presentarte a la corte, no te estoy diciendo que no lo hagas para tu propia casa, puedes hacerlo. Pero aún cuando presentes tu casa, ¿por qué tu casa? Sino para que sea tu casa testimonio, que sea luz. ¿Por qué tu trabajo? Es que necesito pagar la renta. No, es que necesito ser testimonio. ¿Viste la diferencia? Necesito ser testimonio. ¿Cómo un hijo de luz no va a poder pagar su renta? Necesito ser testimonio, necesito ser luz. Entonces yo puedo presentar mi situación financiera ante la corte. Pero por ejemplo, si voy a presentar mi situación financiera y con mis finanzas en el reino estoy desordenado y no estoy trayendo los diezmos correctamente al alfolí, ¿tú no crees de que Hasatán me va a acusar? Gracias a Dios, una persona dijo amén. Los demás es como que, ay, mi grupo. Es que claro, tenemos que ser congruentes. Queremos presentarnos ante la Corte de Justicia Suprema del Tribunal Celestial y no estamos caminando en justicia. Estamos todos locos, Lucas. Si nos vamos a presentar, presentémonos en justicia. Si vamos a pedir justicia para nuestra familia, caminemos en justicia también con nuestra familia. Si voy a pedir justicia por mi vecino, camine en justicia también con su vecino, hermano. Si voy a pedir justicia para una situación legal, ay, no, es que este pleito todavía no se termina. Camina en justicia. ¿Qué haces pagando coimas? No, es que así nomás es el sistema legal de nuestro país. No, pero no es el sistema del cielo. Oigan, créanme, yo mismo en mi casa, yo hemos sido probados y aún recientemente. No solamente pagas esto y listo, va a estar todo hecho. Y nos hemos parado firmes y hemos dicho, no. Porque eso me va a restar justicia cuando me presente ante la corte. Las cortes celestiales elevan a esta casa. Las cortes celestiales están esperando por esta casa. Los ángeles y los tribunales angelicales están expectantes de que esta casa pueda subir y sentarse para juzgar juntamente con el Dios de todos los dioses. Padre, yo te pido de que tú puedas darles continuo entendimiento, que esta pequeña semilla que es sembrada en esta mañana en sus corazones pueda llevar mucho fruto, y que las semillas que del fruto salgan puedan reproducirse al 100 por 1.
Padre, que ellos sean capaces de tomar esto como una semilla, que así como la semilla de mostaza termine convirtiéndose en la más grande de las hortalizas, y que pueda albergar incluso pájaros, trayendo sombra de descanso. Padre, que los hijos de esta casa, no solamente en esta ciudad, sino en toda la nación, toda persona conectada con este ministerio de Roca Fiel, puedan ser llevados a profundidades mayores en el Espíritu. Padre, yo honro a los pastores Fidel y Marisol. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ellos son hijos que escuchan de ti, porque ellos han escuchado y seguirán escuchando de ti. Padre, que esta temporada que tú has puesto delante de ellos sea la mejor, porque verán cosas que ni se habían imaginado, y verán el fruto de todo el trabajo, aún la aflicción que han pasado. Sus ojos se deleitarán porque verán a hijos maduros y verán el cumplimiento de todas las promesas que tú les has dado desde el momento en que los llamaste, en la eternidad y desde la eternidad. Gracias, Señor, porque tú unges la cabeza de esta casa para que la copa esté rebosando. Doy gracias al cielo por aquel ángel poderoso, ese ángel de aguas presentado y que ha estado acompañando, vertiendo las aguas. Que en la manera en que estos hijos puedan crecer en el Espíritu, este ángel se pueda manifestar aún más, porque ciertamente es uno de los ángeles asignados a esta casa. Gracias por el testimonio del ángel de la cumbre y los demás ángeles que han estado presentes, soltando todo aquello que tú has llamado para que sea soltado. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, porque es por tu sangre preciosa que nosotros tenemos acceso al trono celestial. Tú lo hiciste, solo es tuya la gloria y de nadie más. Nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén.